Continuamos en el programa En Contexto y bueno, mire, vamos a hablar sobre las elecciones en México. Elecciones históricas y por supuesto, para hablar sobre esto, ¿quién mejor que un periodista que está allá y que sabe cómo han ocurrido las cosas en las elecciones pasadas? Bruno Acuña, periodista mexicano, está con nosotros en el teléfono. Bruno, ¿cómo estás? Bien, Luis Navarro, gracias a ti. Un saludo a todo el auditorio de este espacio. Bueno, vamos a hablar sobre las elecciones históricas, el voto de castigo para el PRI. ¿Qué fue lo que pasó? Me parece muy interesante, Bruno. Platícanos. Pues sí, efectivamente fue una jornada electoral que para todos los mexicanos resultó incluso sorpresiva, ya que si bien durante estos 4 años del actual gobierno federal la expectativa gradualmente no se ha venido cumpliendo en la mayoría de la gente de este país, pues no se esperaba que en la jornada del pasado 5 de junio el partido en el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional, tuviera un revés tan importante que prácticamente dejara 12 espacios en una situación complicada para su postura política, de los cuales 7 se los lleva a un solo partido, el Partido de Acción Nacional, en coalición con otras fuerzas políticas del país, y el resto prácticamente se lo toma el partido oficial, pero que no era la expectativa que tenía el gobierno y el propio partido, de tal manera que representa pues para los analistas políticos y los propios actores de esta nación pues un mensaje de los mexicanos de que situaciones como la inseguridad y la economía no han satisfecho a una gran mayoría, y aquí lo está expresando a través de estos números, Luis. Oye, pero específicamente el voto de castigo para el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal. Obviamente hay muchos errores que ha cometido el presidente Enrique Peña Nieto, pero específicamente, ¿alguno que a ti te haya llamado más la atención? Te puedo decir uno o te puedo decir 3 y seguramente vas a tener la respuesta para eso, pero háblanos específicamente de uno que a ti, que vives allá, te afecta directamente, Bruno. Yo creo que el común de todos los mexicanos y el clamor generalizado es el factor seguridad. Y debemos hacer una referencia del gobierno anterior, que en el Partido de Acción Nacional y su entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, pues prácticamente no cumplió con la esperanza que tenían muchos mexicanos que le dieron el voto en el año 2006. Y es decir, que se diera un alto a la alta ola de inseguridad y crímenes que se estaban generando en varios puntos del país. Con el anterior gobierno federal del Partido Acción Nacional, los números en materia delictiva crecieron. Uno de los principales movimientos de esperanza que se generaron en las elecciones de 2012 para que Enrique Peña Nieto llegara al poder, pues es que se revirtiera la inseguridad que se estaba padeciendo en gran parte del país. Estoy hablando de personas secuestradas, desaparecidas, enfrentamientos de la delincuencia organizada, y que cada vez aterrorizaban más a los mexicanos. Después de 12 años de gobiernos panistas, 2 sexenios, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, de nueva cuenta le regresaban al PRI la confianza, pero habrá que distinguir que en estos 4 años pues las tendencias no solo no se han detenido, sino que han crecido. No se ha logrado generar un ambiente de tranquilidad en la mayoría del país, de tal manera que los mexicanos pues aquí le están respondiendo al actual gobierno federal, quitándole la confianza puesta. También debo mencionarte que los contrastes en materia económica pues implicaron una expresión de los mexicanos para estos comicios, ya que el decrecimiento que ha tenido el actual gobierno pues lo padecen los mexicanos. El empleo no ha sido el que esperaban, las oportunidades de desarrollo económico para sobre todo la microempresa tampoco es lo que esperaban los mexicanos, y bueno, a 2 años de los comicios presidenciales pues le están dando este mensaje al gobierno federal, y prácticamente el partido en el poder preocupado tendrá que atender
esta situación, porque pareciera que tanto el Partido de Acción Nacional como Morena, a través de sus diferentes líderes, comienzan a posicionarse como alternativas más fuertes que los cuadros políticos que tiene el PRI hasta este momento, a 2 años de los comicios presidenciales, Luis. Oye, y a propósito de esto que estás hablando precisamente, las presidenciales, estas elecciones que acabamos de ver, históricas, que yo digo históricas, muy interesante lo que sucedió. ¿Tú crees que esto sea un previo de lo que va a suceder en la elección presidencial? Es decir, el voto de castigo más fuerte todavía no llega para el PRI. Habrá que ver cómo reacciona en estos 2 años, pero es muy poco tiempo para que el gobierno pudiera revertirlo a través de alternativas, por lo menos en materia económica, ya que el otro tema que no ha dejado satisfechos a los mexicanos en la seguridad, pues es muy poco tiempo, pero en materia económica habrá que ver qué estrategias implementa. Debo decirte que si hacemos una comparación, Luis, de 2016 con 2010, es decir, 2 años previos a los comicios presidenciales, el PRI tampoco tiene un cuadro fuerte, una figura fuerte que aspire a la presidencia de la República. Hay varios que se prevé que pudieran ser los precandidatos y en su momento de ahí salir el candidato. El propio dirigente del PRI, Mario Fabio Beltrones, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, como los más posibles, pero no en la fuerza que hace 6 años. En este mismo momento ya tenía Enrique Peña Nieto una popularidad suficiente que fue la que le facilitó el camino, además de las propias condiciones de gobierno. En este momento tenemos a un Partido de Acción Nacional que, contrario a lo que se esperaba, resurge de una manera muy impresionante con dos cuadros fuertes, su dirigente Anaya y Margarita Zavala, que comienzan a posicionarse no solo al interior del partido, sino externamente vuelven a representarle la posible confianza de los mexicanos, y la izquierda a través de Andrés Manuel López Obrador, que en un nuevo intento de mediante Morena podría representar, y las encuestas lo colocan como alguien sólido, como un proyecto político, pues podrían representarle un fuerte revés al propio PRI, que habrá que ver cómo los demás actores políticos, y aquí quiero mencionar una situación muy importante, Luis, si el tiempo nos lo permite, las candidaturas independientes que recientemente fueron avaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es. Esto podría representarle quizás al PRI como un factor a favor, porque ahí podría diluirse el voto opositor, y es que ya se mencionan varios líderes importantes que podrían ser los que a través de las candidaturas independientes le restaran votos a la oposición, y el PRI a través de su voto duro podría sostenerse, pero así es, y favorecer los recientes comicios, favorecer hacia condiciones muy críticas. Muy bien. Favorecer hacia el PRI. Bruno, pues muchísimas gracias por hablar con nosotros, analizar esto un poquito a fondo, no tanto un reporte periodístico, pero analizarlo más que nada, y quién mejor que tú para hacerlo. Gracias, Bruno. Gracias, Luis Navarro, un saludo para todos. Gracias, Bruno Acuña. Hacemos una pausa, regresamos con más, no se vayan.